Desde la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, nos complacemos en compartir una conversación con el filósofo, el doctor Rafael Mora Ramírez. Él es docente universitario, investigador y amplio conocedor de estos temas que nos vinculan a los temas humanos. ¿Por qué la responsabilidad o desde cuándo la responsabilidad cumple un rol importante en la vida del ser humano? Bueno, gracias ante todo por la invitación y la oportunidad. La cuestión de la responsabilidad tiene que ver con el asunto de asumir uno las consecuencias de las acciones. Viene en principio del concepto de responder. Ser responsable es responder. Entonces, por ejemplo, el niño es irresponsable. Si un niño digamos, si un niño de menos de 10 años se escapa de la casa y comienza a maltratar al perro del vecino, el que va a responder no va a ser el niño, ¿no? El vecino no debería amargarse con el niño, sino con el adulto que debería supervisarlo, porque él es el que responde. Entonces, si tu pregunta es desde cuándo el ser humano es responsable, bueno, eso puede ser entendido desde múltiples puntos de vista. En realidad, eh, podemos hablar de que la sociedad se comenzó a volver moral a partir de que los seres humanos entre ellos ya no se, digamos, quitaban la carne, se robaban la carne entre ellos, sino que comenzó a haber una especie de distribución. O sea, usted caza, usted da el arma, usted se encarga de cargar el peso y llegamos a la tribu y repartimos esto. Cuando hubo esa organización, ya se comienza a hablar justamente de esta idea de responsabilidad. Podríamos decir, estimado Rafael, que entonces la responsabilidad fue lo que nos condujo hacia ese principio fundamental de la humanización y la socialización. Si hay algo de verdad en eso, la moralidad a partir de la organización humana comienza cuando se hace necesaria, se hacen necesarios estos órdenes. Pero ¿de dónde proviene la responsabilidad? Si bien uno tiene la capacidad de responder, también es cierto que hay dos elementos que podemos llamar los previos, que es la conciencia y la libertad. Ser consciente, me refiero a distinguir entre el bien y el mal, y la libertad, que significa en este caso actuar uno tomando sus propias decisiones. Sobre todo la libertad. Uno cuando es libre es responsable. Y por supuesto que la idea de libertad está acompañada de la distinción entre el bien y el mal. Entonces, si usted pregunta que la responsabilidad es uno de esos valores que conducen a la humanización de la especie, yo me inclinaría a responder que sí, ¿no? Que efectivamente hay elementos, pero no es el único aspecto, ¿no? También hemos mencionado otros. La libertad también juega un rol importante en ese tipo de situaciones. En todo caso, la reflexión que usted hace, estimado doctor Rafael, me hace pensar que hablar de la responsabilidad es hoy una cuestión de prioridad porque vivimos, por ejemplo, tiempos muy complejos como es la contaminación ambiental. Pero si yo no asumo la responsabilidad tal como usted lo ha planteado, estoy atentando contra otros miembros de mi comunidad y no solamente de los humanos, sino de la vida misma. Y como consecuencia de ello, ¿usted cree que estamos sufriendo tal vez los embates de este cambio climático? Claro, hay estas ideas, ¿no? De que existe una especie de responsabilidad colectiva por todo lo que puede hacer un individuo. Hay esa posición, es una posición que podemos llamar pues busca o propagandiza la unificación social. En efecto, la idea es que la responsabilidad
no es única y exclusivamente individual, sino que es una suma de partes, entonces se habla de una responsabilidad colectiva y en parte las personas que no son conscientes de esto son cómplices cuando hablamos de cosas como calentamiento global, como por ejemplo sobreproducción de basura, eh, y también como la suciedad del medio ambiente o el agotamiento de los recursos naturales. Sí, hay ese discurso, ese es un discurso, eh, digamos, el más presto para de repente cuestionar, para criticar a las personas que, digamos, caigan en este egoísmo. Sin embargo, lo más interesante, más que dar sermones, porque pues sí, el tema se presta para, ¿no? dar una jalada de orejas al mundo, de todos son malos, nadie es bueno, ¿por qué no son buenos? Que es lo que se puede hacer siempre cuando se incurre en temas morales. Para mí lo más interesante es entender por qué la gente se comporta así, por qué Ah, la gente tiende a ser egoísta, y yo creo que hay al menos tres razones. Digamos que hemos llegado a un grado de desarrollo tecnológico que nos permite, que nos permite, que nos da, darnos el lujo de ser, vamos a decirlo así, despreciables con la otra persona, ¿ya? En sociedades pequeñas no se podría permitir eso. En sociedades primitivas, ser despreciable con el burlarte del otro, dado que son sociedades pequeñas y primitivas, claro que está mal, pues, está mal e inmediatamente se corrigen. Como usted conoce, ¿no? Los valores del incanato, ¿no? O sea, una persona que no colabora con el trabajo simplemente recibe su sanción. Eh, pero se- no, aislado, ¿no? Se separa del grupo y está condenado a la muerte, porque no y hay en cambio ahora tenemos esta ventaja del desarrollo tecnológico, de, digamos, la estabilidad, entre comillas, económica. Entonces, digamos, la gente se saca la máscara de ser buenito y se da el lujo, como te digo, de ser despreciable con los demás, de minimizarlos, de no hacerles caso, de tratarlos como si fueran menos que animales. Entonces, esa es una principal razón, ¿no? El desarrollo tecnológico que ha permitido la autosuficiencia. O sea, lo que antes era un castigo, como tú acabas de decir, un castigo por portarse usted mal, ahora va a estar aislado. No, ahora es algo que se busca. Es del 80, 90, más o menos, apareció toda esta grande corriente de la autoayuda, ¿no? Yo me amo, yo me quiero, yo soy el mejor, y todo gira en torno al yo, al ego. Sin embargo, olvidamos de que en realidad nosotros necesitamos de la cooperación de los demás para hacer una vida mucho más compartida, mucho más vivible y encontrar un sentido de la felicidad, porque la felicidad está en el acto de compartir. Entonces yo creo que tu reflexión, estimado Rafael, nos hace notar la importancia del colectivismo como ese principio moral y ético que nos conduce a ser buenos ciudadanos y que eso se sustenta en la responsabilidad. ¿Es así, mi estimado Rafael? Sí, como te decía, hay ese discurso, o sea, sí, y también más o menos comparto esa posición. Pero como te vuelvo a repetir, lo más interesante es estudiar el punto de vista contrario, que es el que está triunfando, ¿no? Que es el que explica, por ejemplo, por qué son irresponsables. Una de estas razones que yo he encontrado, aparte del desarrollo tecnológico que conduce al individualismo, también podría ser que realmente las personas no sientan que le deban nada a los demás, ¿sí? Ah, O sea, em, por ejemplo, existe pues el pensamiento de que las personas se hacen a sí mismas, digamos, uno no tiene por qué estar siendo obligado a preocuparse por el otro, lo cual va de la mano con cierta filosofía política, que es justamente la que triunfa en Argentina, que es el libertarismo, ¿sí? Ellos sostienen, por ejemplo, que si se están muriendo de frío en Puno,
Usted como gobierno a mí no me puede obligar a que me preocupe por ellos. Usted no me puede meter la mano al bolsillo para decir, ¿sabe qué? Usted va a poner más impuestos para los pobrecitos de Puno. ¿Por qué? ¿Por qué me va a hacer eso? Si yo quiero, lo hago. Si me da la gana de hacerlo, lo hago. Pero usted como gobierno, ni nadie me tiene por qué obligar a hacer las cosas que yo no quiero. ¿Sí? Entonces, ese tipo de pensamiento es el que ha cuajado, ¿no? O sea, lo importante es estudiar el punto de vista del otro, por qué surge, por qué nadie se atreve a enfrentarlo. Entonces, esto cuaja, como te digo, en la idea del libertarismo, que es una posición económica que hay que estudiar, eh, y que me parece, pues, de una tendencia peligrosa, pero además, más que peligrosa, en realidad, tiene un error, ¿no? Hay un error de base en esta posición. Y el error de base de esta idea, por ejemplo, tiene que ver mucho con la idea, por ejemplo, ¿no? La idea de una empresa. La Ajá, idea de una empresa. La gente piensa que la empresa únicamente es el que invierte y los trabajadores, por ejemplo, ¿no? O sea, la empresa es eso. Esa es la posición de Milton Friedman. Existe otra mirada que es, usted sabrá eso, ¿no? La de los stakeholders, exacto, o las partes interesadas, así es, que justamente es la que sería una crítica contundente, pues, porque ¿qué es el negocio sin los clientes? exacto, ¿Qué es el negocio sin los competidores? ¿Qué es el negocio sin también los que te venden la materia prima, los vendedores? O sea, la empresa no solamente es el que invierte y sus trabajadores. Hay más en juego. Y entonces este es un segundo aspecto que me gusta ver cuando hablamos de responsabilidad social, ¿no? Me parece muy interesante, estimado Rafael, y sobre todo que has hecho un análisis bastante amplio y complejo a la vez, pero a la vez lo has explicado de manera sencilla. Yo creo que para nuestros amigos que nos siguen desde la unidad de responsabilidad social, debemos entender primero esta categoría que muy bien lo ha planteado Rafael, la responsabilidad como un acto de comprometerse con los demás porque somos parte de un colectivo. Entonces, y eso lo ha planteado muy bien, está en la esfera política, en la esfera económica, está en los negocios y está en la vida misma. Por eso, creo que eso es un concepto claro que nos deja, estimado Rafael. No sé si tienes algo más que comentarnos, estimado Rafael, sobre este punto. Claro, existe, como te decía, una tercera idea, ¿no? Aparte de la cuestión del desarrollo tecnológico y la estabilidad económica que fomenta el individualismo, o sea, a lo que voy es que el individualismo es generado por la tecnología, pero a su vez es reforzado por el triunfo económico, porque los que son más egoístas son los que más triunfan. No son los que perecen, no son, ¿no? Las empresas, por ejemplo, que se aprovechan de un terremoto, ¿no? Y comienzan a vender el agua que vale un sol a 50 soles, ¿no? Está bien, pues es un negocio, la gente no suele recordar esas cosas, ¿no? Hay que recordárselas que cuando piensan por sí mismas las empresas son lo más letal que puede haber. Te venden el agua a 5.000 veces su precio, o el gas, el oxígeno. Así te digo, o sea, no solamente ocurre que el individualismo es permitido por la tecnología, sino que también es de alguna forma aplaudido, celebrado, no impedido por la misma colectividad, pues cuando se tratan de situaciones de crisis. Como segundo punto, advertimos el tema de los libertarios que están triunfando con este discurso de que usted no me puede obligar, con este discurso de que debe prevalecer el individuo, la persona debe realizar sus sueños, y para esto no tiene por qué el Estado tratar de controlarme, tratar de imponerme, tratar de, digamos, de limitarme. Y como tercera idea, hay una cuestión interesante, ¿no? Que se llama, bueno, tiene un tono más o menos existencialista, ¿no? Que es la paradoja de la fortuna moral. Usted la conoce seguramente, el público también quisiera conocerla, es la siguiente idea, ¿no? De que por lo general nosotros no somos, digamos, no hemos decidido nuestra suerte actual.
en esencia. Bueno, yo no he decidido que me salga esta nariz, ¿no? ¿No? Por ejemplo, o este tipo de cabello. Es una cuestión, en la lotería de la vida. Me tocó esto, bueno, ya pues, uno asume. Pero no solamente eso, ¿no? La lotería de la vida es que te toca eh, el lugar social donde viviste, los padres que tuviste, la educación que te pudieron dar. Todo eso no formó parte, digamos, de tu decisión. Fue algo que se te impuso. Entonces, si se me impone y no soy libre para eso, una pregunta sería, ¿no? ¿En qué sentido soy responsable? Porque Es, para ser responsable hay que tomar decisiones, pero yo no soy libre de haber decidido eso. Un ejemplo más claro lo va a especificar, ¿no? Un hombre está, digamos, manejando un carro y no se da cuenta de que se le ha vaciado los frenos. Recién se percata, ¿no? Al minuto, cuando ya ha avanzado un buen tramo, de que no se detiene. Y justo, pues, aparece una abuelita, ¿no? Como siempre, el ejemplo va con abuelitas, ¿no? Caminando. Y caramba, el hombre ya dijo, ya, pues, ¿no? Qué pena, ¿no? Eh, la terminaría atropellando. ¿Y qué sucede? Que para su suerte hay un bache lo suficientemente profundo y amplio, de estos que los alcaldes nunca miran, para suerte de esta persona, que termina deteniendo su carro. O sea, se hunde el carro ahí, la llanta, la abuela se asusta, pero se va nomás, no le pasó nada, no la atropellaron. Eh, Aquí está la cuestión, ¿no? Es la fortuna moral, la suerte. Si la hubiera atropellado, sería, usted es un irresponsable, un miserable, mata abuelitas, ¿qué te ha hecho la pobre viejecita? Vaya preso. Pero, por la circunstancia de la suerte, no la mató. Simplemente quedó una lección de, ahora revisemos los frenos cada vez que manejemos. Entonces, ¿de qué depende el asunto de la moral o de la responsabilidad? De la suerte. Y la suerte no la controlamos. El azar, el caos está ahí. No somos responsables de eso, ¿sí? Y todo es caos. Las emociones. Usted de repente tuvo un mal día hoy día y de repente me saluda de una forma que yo interpreto mal, ¿no? Y esto me lleva, qué sé yo, ¿no? A una actitud que termina desencadenando una serie de acciones que, qué sé yo, que, que termina en la muerte de alguien, digamos, ¿no? Puro caos. Entonces, esta cuestión, planteada de esta manera, es una crítica a la idea central de responsabilidad. Si todo es fortuna, si todo depende de la suerte, si finalmente hay cosas que yo no controlo, que no están en mi poder, que son las que finalmente me hacen responsable o no, entonces simplemente no hay nada que pueda hacer. O sea, incluso eh, decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, o lanzar sermones a la comunidad, no es inútil. A esta situación se le conoce como la paradoja de la fortuna moral, ¿sí? Eh, es una posición interesante, fue planteada por el filósofo Tomás Nagel, si no me equivoco, y por supuesto que es interesante de analizar. Una de las respuestas que se les da, pero recuerden que es una paradoja, no tiene una clara solución, pero una de las respuestas que se le da es la siguiente, es que finalmente o sea, estudiar moralidad, estudiar ética, ser personas correctas o intentar serlas, tal vez no va a ser lo que finalmente decida si yo terminaré siendo una persona o no, pero puede influenciar en alguna medida. O sea, no es tan inútil aprender ética, no es tan inútil intentar ser responsable, a pesar de todo el caos que hay a nivel macro, digamos, tomarse la molestia de aprender a tratar bien a los demás, tomarse la molestia de en comprender, ser empático con nosotros. Importante es darle valor a las cosas por sí mismo. O sea, eh, el concepto de responsabilidad o el concepto de preocuparse por los demás no vale por las consecuencias que haya.
no vale por si finalmente me rindo o no me rinde beneficios, porque es lo que hacen algunas empresas, ¿no? Ya, voy a ser responsable, entonces vamos a reciclar, vamos a sembrar plantas, lo hacen por las fotos, por los likes, porque dime, si tú quieres ser bueno, ¿qué te importa que los demás sepan que eres bueno? Exacto. Claro, porque una cosa es caridad y otra cosa es vanidad. Pues se está viendo los conceptos por sus consecuencias. Y los entendidos, los filósofos, entienden más bien de que no hay que verlo por las consecuencias, sino porque es un valor en sí mismo. La responsabilidad vale por sí misma, más allá de que te traiga buenas o malas experiencias. Eso es lo único que quería agregar. Estimado Rafael, realmente esta última parte ha sido muy interesante y nos dejas una reflexión muy profunda, sobre todo para entender la responsabilidad como un acto que debe estar encauzado en nuestras acciones y en nuestra forma de vivir. Agradecemos al doctor Rafael Félix Mora Ramírez, un filósofo destacado de nuestra casa de estudio, la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Escuela de Filosofía, quien nos ha dado una clara lección sobre la responsabilidad. Y nuevamente, a nombre de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Humanidades y agradeciendo al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú por auspiciarnos en estos conversatorios, damos por agradecido y terminado esta conversación. Muchas gracias.